¿Qué tal? Es un gusto saludarle en una nueva edición de Nexus. Me encanta poder compartir con ustedes gracias a la televisión de servicio público en esta producción de 15 UCR. Hoy estaremos conversando sobre el servicio educativo para niños y niñas con discapacidad o riesgo en el desarrollo desde el nacimiento hasta los 6 años. Y para hablar de este tema me acompañan acá en el set del Sistema Universitario de Televisión, Hilda Aguilar Montoya, jefa del Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad del Ministerio de Educación Pública, y Lisandro Fallas Moya, asesor nacional de apoyos educativos para estudiantes con discapacidad también del MEP. Bienvenidos Lisandro y Hilda y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar con usted en este programa que además es importantísimo para la población costarricense. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, me gustaría que habláramos de este servicio, porque muchas personas no lo conocemos. ¿Es una especie de estimulación temprana para niños y niñas con discapacidad o tiene sus diferencias con respecto a lo que podríamos conocer como estimulación temprana? Bueno, tal vez habría que recordar que desde los años 70 el Ministerio de Educación trabaja con niños pequeños, ¿verdad? Con niños y niñas con discapacidad, en lo que en los años 70 se llamó estimulación precoz, que después avanzamos en años posteriores a estimulación temprana, y hoy estamos hablando más de atención temprana. Este es uno de los servicios que ofrece esa oportunidad para los niños desde el nacimiento, niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años. Este es un servicio que tal vez lo interesante e importante de este servicio es que se ofrece dentro de escuelas regulares. Tradicionalmente los servicios que dan una respuesta oportuna a niños y niñas con discapacidades del nacimiento está ubicado en centros de educación especial. Este es un servicio que está ubicado en escuelas regulares, ofrecido por docentes de educación especial, pero ubicado en escuelas regulares. Centros educativos regulares. Y Lisandro, también me gustaría que habláramos de ese contexto en el que surgió, ¿verdad? Hubo también como un plan piloto de 2008-2010 en el que me imagino se hicieron ajustes, ¿verdad? Para el servicio que conocemos hoy. ¿De qué necesidad surgió? Claro, María Fernanda. Le comento, precisamente ese contexto se da porque, como lo decía doña Hilda, a nivel nacional se empezó a atender a la población estudiantil desde los años 70, desde esa concepción de atención precoz, pero específicamente en centros de educación especial, ubicados en las principales provincias del país o bien en las principales cabeceras de estas. Entonces, se nos quedaba una importante población en otras comunidades, ¿verdad? O provincias. Y de ahí surge propiamente desde las mismas regiones del país la necesidad de referir a estos niños y niñas en edades precisamente desde el nacimiento a servicios de la educación especial para que pudieran ser atendidos. Sin embargo, en ausencia de centros de educación especial, pues entonces se empezaron a referir a servicios específicos que existían, como eran las aulas integradas. Ahí se empezaron a atender los primeros niños y niñas, precisamente en razón de esa necesidad. Cuando el departamento se entera de lo que estaba ocurriendo, entonces se realiza un proceso de investigación, ¿verdad?, para saber dónde estaban esos niños y niñas. Y fue así como se dio el primer, digamos, proyecto que se llamó Aula de Educación Preescolar, ¿verdad?, de la educación especial. Y uno de los pioneros en este sentido fue la Dirección Regional de Sarapiquí, y posterior a eso, ¿verdad?, se empieza a establecer información y se tiene un informe, y ese informe nos da las evidencias de la necesidad de contar con servicios precisamente en esas regiones donde no existen centros de educación especial. Y Hilda, también a partir de como el 2016 y en el marco de esto que nos comenta Lisandro, ya se empieza a aplicar
el modelo tal cual lo conocemos hoy o cómo ha sido también ese avance, ¿verdad? Porque, bueno, Lisandro mencionaba este plan piloto de 2008 a 2010, ¿verdad?, del aula preescolar, pero ya a partir del 2016 más o menos hacen los ajustes para el servicio tal como lo conocemos. Sí, y bueno, además hay acontecimientos también importantes a raíz de eso. No solo el derecho, digamos, de los niños y niñas de recibir desde las edades tempranas, sino también desde una concepción de la educación inclusiva, ¿verdad? La propuesta de que estos niños vayan a escuelas regulares también está unido a eso. Pero finalmente la Comisión Reguladora de la Oferta Educativa aprueba oficialmente este servicio, ¿verdad? Ya no como un plan piloto, sino ya en el 2016, 2017 se hace este proceso para que sea un servicio oficial, y es cuando ya se empieza a instalar en escuelas y se entiende, bueno, porque además estamos en una transformación de servicios educativos y queremos transitar hacia una educación inclusiva. La idea es que cada vez tengamos servicios menos segregados y las aulas integradas siguen siendo un servicio segregado que también viene en transformación. Entonces la idea era darle su propia, digamos, identidad a este servicio y que además pudiera seguir en esa ruta hacia una educación inclusiva. Por eso tiene varios componentes, ¿verdad? Empieza como un proyecto para ordenar las aulas integradas, pero finalmente se concibe como una excelente estrategia de inclusión, porque la idea es que esos niños y niñas puedan continuar en esa escuela regular su trayecto educativo posterior. Se hablaba de 19 centros, ¿ahora hay más o nos mantenemos con este número? Más o menos de 19 centros donde se da este servicio. No, hay más o menos 19 centros de educación especial, pero el servicio se ofrece más o menos ahora en 69 servicios ubicados a lo ancho y largo del país, ¿verdad? Digamos, para decirlo, en 69 escuelas regulares se ofrece el servicio, un poquito menos porque algunas a veces hay 2 o 3 servicios, ¿verdad? Porque es también una cosa importante la articulación que debe haber entre salud y educación para ofrecer un servicio como este. Entonces se brinda tanto en los 19 centros de educación especial como en un total de más o menos 69 centros educativos regulares también. Y es muy interesante porque en el caso de los centros, que estamos revisando justamente la mayor cantidad de población que llega a los centros es para esta etapa inicial. Y muchos después de la etapa preescolar o en la etapa preescolar empiezan a incluirse en los centros educativos regulares. Pero esta etapa primera es vital. Claro. Y seguiremos conversando sobre este tema en las redes sociales de Nexos. Déjenos sus consultas también que puedan surgir sobre este tema, porque nos encantaría, si su hijo o hija ha recibido este servicio, también que nos cuente su experiencia en las redes sociales del programa. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15, y no se preocupe porque esta conversación está apenas empezando. Después de la pausa continuamos con más de este tema. Estamos de regreso y en Nexos estamos conversando sobre el servicio educativo para niñas y niños con discapacidad de los 0 a 6 años y veníamos hablando del origen, ¿verdad?, de este servicio. Pero ¿cuál es la población que puede optar, ¿verdad?, por matricularse en este servicio? Entendiendo que es la edad de los 0 a los 6 años, pero son condiciones muy específicas las que aplican. Entonces, si nos pueden describir cuáles son las personas que califican o no. Muy bien, estamos hablando de una población que refiere a criterios de riesgo, ¿verdad? Y condición de discapacidad. Estos se ha establecido a través también, por medio de un trabajo coordinado con la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces estos criterios los hemos establecido de manera conjunta. Llámese prematuridad, que empezando por los riesgos en el desarrollo, prematuridad, hipopsia, anopsia al nacer, trastornos metabólicos, trastornos cromosómicos, retraso en el desarrollo psicomotor, trastornos del espectro del autismo, riesgo sensorial visual auditivo, riesgo sensorial visual
riesgo sensorial visual. En general estos son los indicadores de riesgo y por supuesto estos niños y niñas son referidos por el sector salud a las asesorías regionales de educación especial, quienes son ellas las que analizan esas referencias del sector salud, ¿verdad? Y por supuesto las asesoras conocedoras de los servicios existentes en su región son las que van a orientar a las familias para que puedan matricular a sus hijos e hijas en estos servicios. ¿Verdad? Y también porque, bueno, muchas personas no tenemos este conocimiento tan técnico, ¿verdad? Y de repente estas palabras, ¿verdad? La anoxia, la hipoxia, se nos suenan un poco confusas. De repente no todo el personal médico está consciente de que debe referir, ¿verdad?, a estos servicios y de repente se los saltan. Entonces, no sé si pudiéramos hablar en términos de que los padres y madres de familia puedan identificar, ¿verdad? Porque no todos los niños con una condición de discapacidad califican. Entonces, Hilda, ¿o sí? Bueno, aquí es muy importante, creo que sí confiar también en los servicios de salud que tenemos, ¿verdad? Todos los niños y niñas de este país dichosamente asisten a servicios de salud, a los EVAIS o a espacios ya más especializados como pueden ser clínicas u hospitales. Digamos, el éxito de esto, de una atención temprana, está en esa articulación entre salud y educación, porque nosotros no podríamos hacer una detección de estos niños a tan temprana edad, ¿verdad? Estamos hablando desde el nacimiento. Entonces, sí se ha trabajado de manera articulada con los servicios de salud, con la caja, para que ellos apenas hagan esa detección puedan referir, porque el éxito de eso es que entre más temprano lo hagamos, mejor. Las familias también a veces tienen dudas, ¿verdad? Pero sí es muy importante que venga referido, ¿verdad?, desde las áreas de salud. Que, digamos, un niño que tiene problemas con el oxígeno al nacer, ¿verdad?, que ha tenido problemas con el oxígeno, eso ya es, digamos, recuerden que los niños al nacer hay un APGAR que indica cuál es la condición de ese niño y por eso es esta articulación. A veces las mamás, que bueno, es natural, o las familias están preocupadas porque un niño está atrasado en algo, ¿verdad? No necesariamente esa es la primera población, sino esa población que obviamente ya tiene una condición de discapacidad que ya ha sido definida o esta situación de riesgo. Porque la idea es que realmente llegue a este servicio esa población. A veces las mamás quieren que reciba una atención especializada porque la gente cree que es como un juego de estimulación temprana y para que el niño no se quede atrás porque el del vecino ya hizo tal cosa y el mío no. No, realmente es un servicio que la idea es precisamente seguir la rigurosidad de que se cumpla con esos procesos. A veces las familias lo que requieren es orientación y eso también a veces se puede ofrecer. Pero la idea es que realmente llegue al servicio la población que realmente lo amerita, por eso se han establecido estos criterios de riesgo, ¿verdad? Y que esos criterios de riesgo también los establece salud, ¿verdad? Entonces siempre hay personal de salud que dice, bueno, si es un niño o una niña que tiene esta condición de riesgo y por eso es que es importante que reciba esta atención temprana. ¿Por qué? Porque además la orientación a la familia es esencial en este proceso. Y también, Lisandro, no sé si conversábamos antes de empezar a grabar, ¿verdad? Si se presenta más población de una de estas características, ¿verdad?, de las que mencionamos, las condiciones como la prematuridad o en el retraso en el desarrollo psicomotor. ¿Hay alguna población que podríamos decir es la más usual en estos servicios o está distribuido equitativamente entre las diferentes condiciones? Ok. Como un dato específico, ¿verdad?, en número, no tendríamos ahorita ese dato. Sin embargo, desde la experiencia, ¿verdad?, con el acompañamiento que se le ha dado a los servicios como tal, tanto a las docentes como a las mismas direcciones regionales, se ha visto precisamente la cantidad importante, y eso es muy bueno, de referencias emitidas por la caja, de niños y niñas prematuros, ¿verdad?
o bien con retraso en el desarrollo psicomotor le podría seguir, ¿verdad? ¿Y por qué digo que es bueno? Porque al hablar de riesgo en el desarrollo, ¿verdad? Si bien es cierto, la condición de prematuridad no es una discapacidad, ¿verdad? Pero dependiendo de las semanas en que haya nacido ese niño y que le da esa condición, podría efectivamente a futuro, ¿verdad? Presentarse alguna secuela que nos lleve a ese indicador de una posible discapacidad. Puede ser que no, ¿verdad? Y por eso es que es importante esa atención temprana. De hecho, muchos de los niños prematuros, niños y niñas prematuros que ingresan a este servicio, podría decirse, bueno, después de 6 meses ya la docente analiza cuál es la situación y se puede decir, no, la evolución ha sido muy buena, esa familia está informada y más bien esa familia se va con una serie de información, estrategias y de actividades que puede desarrollar en el contexto natural, o sea, en su casa, ¿verdad? Sí, herramientas para que la familia más bien actúe, ¿verdad? Exactamente. Y entonces esto hace que el mismo servicio tenga una lista de matrícula, ¿verdad?, que se mueve constantemente y mucho. No quiere decir que el niño prematuro, y hablo de prematuros porque estamos hablando de los que probablemente sean mayores, digamos, se concentre, qué sé yo, en los 4 años, o que se mantenga en los 4 años, no necesariamente. Cuando hay un criterio de parte del docente, incluso consensuado con las familias, y hemos visto todo ese avance que ese niño o niña tiene, perfecto, o sea, podemos decirle, vaya... Más bien esa reacción temprana evita que tenga que permanecer en el servicio por más tiempo. Exactamente. Así es. Y vamos a seguir conversando sobre este tema. Es posible que tengan muchas dudas todavía sobre el servicio educativo para niñas y niños con discapacidad, en especial los padres y madres de familia, pero no se preocupen que queda bastante de esta conversación. Aquí se quedan con nosotros Hilda y Lisandro para seguir abordando este tema, y recuerde que en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube nos encuentra como Nexos Canal 15 para que también vaya a chequear ahí esa información y pueda aportar también a la conversación usted desde las redes sociales. Ya casi estamos de vuelta. Siempre es un gusto compartir el mensaje de la inclusión y celebrar la diversidad humana a través de Nexos, este espacio especializado que desde 2003 se produce acá en la Universidad de Costa Rica, y hoy estamos conversando sobre el servicio educativo para niñas y niños con discapacidad de los 0 a 6 años. Y bueno, no solamente niños con discapacidad, sino como lo veíamos con algún, ¿verdad?, riesgo en el desarrollo, como lo mencionaba Lisandro también, ¿verdad?, de muchos niños y niñas prematuros. Pero inclusive ante esta diversidad, ¿verdad?, de condiciones que pueden presentar los niños y niñas que participan del sistema, y también diferentes necesidades que puedan presentar, ¿cómo se estructuran los grupos, verdad? Porque el docente o la docente encargada del grupo puede encontrarse con diversidad de necesidades, y también hay edades muy distintas, desde los 0 hasta los 6 años. ¿Cómo trabajan para estructurar estos grupos? Bueno, aquí hay 2 cosas que son muy importantes. Cuando hablamos desde el nacimiento, es que sí, vamos a tener desde niños y niñas recién nacidos. Por eso la familia juega un papel fundamental, ¿verdad? Y creo que es muy importante que quede claro que la familia es el centro de este servicio. No es el niño o la niña en sí mismo, sino la familia, ¿verdad? Porque vamos a recibir desde bebés, y está estructurado por edades, ¿verdad? Que ahora Lisandro lo puede ampliar con mayor precisión. Pero sí es muy importante, creo que además de ese ingreso, como decía Lisandro, hay niños que no necesariamente se quedan con nosotros hasta los 4 o los 6 años, ¿verdad? Pero cada niño y cada niña sí tiene que venir acompañado de una persona adulta, ¿verdad? Porque no podría una persona, una docente, estar a cargo de bebés tan pequeños. Pero es que además no es solo por eso, sino porque la familia también nos brinda mucha información, y además la familia tiene que llevarse la información de todo lo que ellos pueden seguir haciendo en su casa, ¿verdad?
Tal vez ahora Lisandro puede detallar, porque tenemos bebés 1, bebés 2, ¿verdad? Va para nosotros la edad es fundamental, porque eso también lo que va a determinar es que en qué momento ese estudiante puede también, porque recuerde que lo vamos a articular con las edades de la primera infancia de este país, de la educación preescolar, para que eventualmente estos niños, una vez que lleguen a una edad determinada, puedan seguir su proceso en la etapa preescolar. Que por aquí tengo apuntado para no tener que jugar con la memoria. Bebés de 0 a 1 año, maternal 1, 1 a 2 años, maternal 2, de 2 a 3 años, interactivo 1, de 3 a 4 años. Eso es estructurado por edad. Pero también ahí entra a jugar que no es lo mismo un niño de 6 meses que nació prematuro que un niño de 6 meses con riesgo visual, ¿verdad? De alguna condición visual. Entonces también, aparte de la edad, Lisandro, ¿qué también juega para organizar los grupos? Ok, entonces partamos de que una persona docente puede tener de 6 niños y niñas, ¿verdad? A 10 o a 15, ¿verdad? Esos son como los bloques. Entonces, puede obtener la diversidad en edades, ¿verdad? Que me hayan referido, ¿verdad? Pero dentro de esos 10 o 15 estudiantes, 6, 10 o 15 estudiantes, yo tengo la posibilidad de hacer subgrupos de esos niños y niñas. Entonces, yo puedo, si tengo de 6 a 10, yo puedo hacer 2 subgrupos. Quiere decir que si tengo 6, tendría 3 y 3, o 5 y 5. Si tengo 15, serían 3 subgrupos hasta de 5 estudiantes. Entonces aquí el criterio de esa persona docente, ¿verdad?, va a considerar esas situaciones que usted dice. Bueno, yo tengo bebés, yo tengo de interactivo 1, tengo tales situaciones en particular, tengo retraso en el desarrollo psicomotor, pero también tengo un niño con un diagnóstico de una discapacidad visual, entonces yo puedo agruparlas según considero que sea pertinente, ¿verdad?, incluso desde la planificación pedagógica que yo como docente realizo, ¿verdad? Entonces, es un criterio muy, muy técnico de parte de la persona docente, ¿verdad? Porque a la hora de distribuir esos niños lo puedo hacer pensando en mis acciones pedagógicas, en las actividades que yo voy a hacer para desarrollar con ellos. Que incluso es beneficioso para los padres y madres de familia que participan, ¿verdad? Porque aunque la condición específica de su hijo o hija no necesariamente sea la del resto de compañeros, más bien ahí puede aprender y empaparse, ¿verdad?, de situaciones que le pueden hasta funcionar para prevenir el desarrollo de otras condiciones o situaciones de discapacidad que no necesariamente son las que tiene mi hijo. Exactamente. Y además, otra variable importante es que los niños van a asistir en cantidad de lecciones de 40 minutos, digamos diferente. Por ejemplo, los bebés van a venir durante la semana 4 lecciones de 40 minutos en 2 bloques. ¿Qué significa eso? Que va a venir 2 días a la semana en 2 bloques de 40 minutos, o sea, 80 minutos en ese momento que vino. El día 1 y el día 2 va a venir los otros 80 minutos. Después de interactivo maternal, todos los maternal e interactivo 1, ellos van a venir 3 momentos a la semana, o sea, 3 días, y van a venir en un total, esos 3 días, de 10 lecciones. Entonces sería un bloque de 3 lecciones de 40 minutos, 3 lecciones de 40 minutos y 4 lecciones de 40 minutos. Y ahí también me gustaría que aclaráramos porque el servicio llega hasta los 6 años, sin embargo, a partir de los 4 años ya en el sistema preescolar regular se puede ya iniciar los niños y niñas. ¿Cómo se da esa transición, verdad? Y cuándo sí el niño o la niña continúa en el servicio o al regular. Lo determina mucho los apoyos. Digamos, tradicionalmente la gente estuvo muy centrada en la condición de discapacidad, más que en la discapacidad, en la deficiencia. Y eso era lo que determinaba muchas veces los servicios educativos. Con una concepción más centrada, ya no tanto en el déficit, sino con las barreras que tiene el entorno,
una de esas cosas que definimos son los apoyos que eventualmente un estudiante puede requerir. Entonces, en este proceso que después podemos ampliar, que es un proceso también pedagógico y no como se pensaba antes, que era solo como la estimulación para el desarrollo. No, hay un proceso pedagógico que, por supuesto, va a favorecer el desarrollo de ese niño y de esa niña. Entonces, podría ser que, y además hay un trabajo con cada familia y con cada niño y cada niña. La idea es que ojalá a los 4 años, ¿verdad? Porque la educación inclusiva no tiene requisitos, es un derecho, ¿verdad? Que era antes lo que se pensaba, es que si tiene ciertas condiciones puede ir, ¿verdad? Ahora no, a los 4 años ojalá ese niño o esa niña vaya a la educación regular. A veces es posible que esperemos más porque, digamos, porque puede ser que requiera más apoyos que en ese momento no es posible ofrecer, o que se puedan, digamos, desde las habilidades también adaptativas, queremos desarrollar otras condiciones en esos niños o niñas. La idea es que ojalá ninguno de esos niños tenga que ir a un servicio segregado, esa es la apuesta, ¿verdad? Y es en lo que estamos trabajando fuertemente. Y así vamos a seguir conversando de este tema en la edición de la próxima semana. Esa es la buena noticia. Por acá en el estudio nos quedamos conversando con Hilda y Lisandro y usted puede disfrutar del resto de esta conversación en la emisión de Nexos de la próxima semana. Les recuerdo, este programa queda completo, así como todos los contenidos que nosotros emitimos aquí y contenidos especializados de las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Repase la información de lo que hemos conversado hoy y también compártalo con otras personas para que llegue al día a la edición de la próxima semana. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, también a nuestros invitados que se quedan por acá con nosotros y le espero la próxima semana con una nueva edición de Nexos. Hasta entonces.